La radio como la conoces, déjala de lado. Lo que viene ahora es otra cosa. Alberto Peralta se propuso cambiar tu experiencia como oyente, fusionando elementos que otros conductores han desechado. Tal vez con razón. De todos modos, esta idea ya lleva muchos años con increíble éxito. Se llama Jarro Café. Y usted, amable oyente, es un cómplice necesario. Bien gentiment. 5, 4, 3, 2, 1, 0, partez. Tous les projecteurs vont s'allumer et tous les acteurs vont s'animer en même temps. Attention mesdames et messieurs, c'est important. On va commencer. C'est toujours la même histoire depuis la nuit des temps. L'histoire de la vie et de la mort, mais nous allons changer le décor. Espérons qu'on la jouera encore dans 2000 ans. S'améliorer au fil du temps. Ah, na 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 na. Attention mesdames et messieurs, dans un instant, ça va commencer. Installez-vous dans votre fauteuil bien gentiment. 5, 4, 3, 2, 1, 0, partez. Tous les projecteurs vont s'allumer et tous les acteurs vont s'animer en même temps. Allez, les clients du Dieu. Nous avons 20 ans et plein de chansons. Comme le printemps, nous allons danser dans votre maison. Notre pain est blanc, notre pain est bon. Si vous le voulez, c'est de bon cœur que nous partagerons. Attention mesdames et messieurs, dans un instant, on va commencer. Il se peut que vous soyez choqués de temps en temps. Mais surtout ne vous inquiétez pas, n'allez pas faire des signes de croix. Et rappelez-vous qu'un jour vous avez eu 20 ans. Attention mesdames et messieurs, dans un instant, on va commencer. Installez-vous dans votre fauteuil bien gentiment. 5, 4, 3, 2, 1, 0, partez. Tous les projecteurs vont s'allumer et tous les acteurs vont s'animer en même temps. Attention mesdames et messieurs, c'est important. On va commencer. Jarro Café a 1000 es presentado por carreterasyalgomás.com.py. Toda la información sobre estructuras en un solo sitio web. Encore dans 2000 ans. Allez, Granusa, excelencia en nutrición animal. Y Coca-Cola retornable, menos plástico para el mundo, más ahorro para vos. Coca-Cola, magia de verdad. Muy bien, muy buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a este Jarro Café. En el mundo, en los últimos días, transitó un par de caballos que no son muy agradables para la humanidad. Uno, el caballo del miedo, teniendo por jinete una vez más a Medio Oriente.
y otro, el caballo de la guerra nuclear. También, por supuesto, este caballo jineteado por potencias, algunas que tienen y otras que quieren el arma nuclear. Estoy hablando de Israel que tiene, Irán que quiere, Estados Unidos que tiene, Rusia que tiene, China que tiene. O sea, actores capaces de llevarnos a un holocausto sobran. Están ahí, alineados. Y entonces, el galope de estos caballos me hizo pensar cómo empezó todo el miedo a la bomba atómica, cómo empezó el tema de la bomba nuclear y qué fue lo que pasó al final de la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué hubiera pasado si Estados Unidos no hubiese decidido tirar esas dos bombas atómicas que arrasaron dos ciudades japonesas, Hiroshima y Nagasaki? Y hay también en esto una pregunta que ronda a la humanidad desde hace décadas, desde hace 8 décadas, desde hace 80 años, desde que terminó la Segunda Guerra Mundial. Y la pregunta es, ¿en serio eran necesarias estas dos deflagraciones atómicas para poner fin a la guerra? ¿O la decisión de usarlas y de matar directamente a los pobladores de dos ciudades respondió a otros intereses? Vamos a tratar de hacer una cronología de los hechos. Ustedes habrán visto Heisenberg, la película, y saben más o menos cómo fue todo el proceso para llegar a la bomba. Este proceso llegó a una escena que también se ve en la película y que ocurrió en la vida real el 16 de julio de 1945. Ese día, 16 de julio de 1945, en el lugar en donde se estaba gestando esa arma tan poderosa, se realizó una prueba final. Se realizó en el desierto, que casualmente se llama la Jornada del Muerto, un nombre muy optimista, ¿verdad? En el estado de Nuevo México, la prueba que se llamó Trinity. Esa fue la primera detonación de una bomba nuclear. El proyecto Manhattan había tenido éxito. Los norteamericanos habían ganado la carrera para desarrollar lo que ellos llamaron, y todos llamaron, el arma definitiva. Los norteamericanos tenían, antes que nadie, porque otras dos potencias estaban trabajando para tener la bomba atómica, Alemania por un lado y Rusia por el otro, o la Unión Soviética por el otro, habían ganado la carrera para tener el arma definitiva. Tenían el poder, desde ese momento, el poder suficiente para borrar del mapa a sus enemigos. Y en ese momento el enemigo eran los japoneses, ya que Alemania se había rendido 2 meses antes. Pero la euforia, la alegría, el festejo de los científicos por el logro tecnológico rápidamente le dio su lugar a la preocupación por el dilema que, si bien había estado flotando en el ambiente
desde que comenzara el proyecto, de repente, al ver los resultados del trabajo científico, ese dilema se volvió muy real y muy interpelante. ¿Cómo tenían que emplear esa nueva, esa terrorífica arma de la que disponían? Tenían que atacar a las ciudades japonesas lo antes posible. O podría bastar con mostrarle al mundo y a los japoneses el poder de esa arma, a lo mejor con una explosión a gran altitud o en una isla desierta con observadores. A lo mejor con eso los japoneses se iban a rendir sin necesidad de masacrar a miles y miles de seres humanos. Esas eran preguntas que se hacían ya desde el momento en que sabían que sí tenían el arma. Al día siguiente de ese día en que detonaron el primer artefacto en la prueba Trinity, un físico y biólogo, un científico brillante, Leo Szilard, la persona que una década antes había concebido y había patentado la idea de la reacción nuclear en cadena, que es la base de la bomba atómica. Redactó él, una vez que se enteró de que ya estaba la bomba, redactó una carta al presidente de los Estados Unidos, Harry Truman. Y esa carta, redactada por Leo Szilard, fue firmada por 70 científicos que trabajaron en el proyecto Manhattan. Y en esa carta le rogaban al presidente Truman que fuera mesurado, digamos, ¿verdad? Le rogaban que envíe un ultimátum a Japón con los términos de la rendición que exigían los aliados para que Japón pueda aceptarlos o rechazarlos antes de que los Estados Unidos empleen la bomba atómica contra ese país. Y en la carta, repito, escrita por Leo Szilard y firmada por 70 científicos que trabajaron en el proyecto Manhattan, le decían que la intención original del proyecto Manhattan era defender a los Estados Unidos frente a un posible ataque nuclear de Alemania. Pero Alemania ya se había rendido a esas alturas y Alemania no había llegado a poseer la bomba atómica. Decía la carta textualmente: la fuerza material que esta arma da a los Estados Unidos trae consigo la obligación de moderación. Y si violamos esa obligación, nuestra posición moral se va a debilitar a los ojos del mundo y a nuestros ojos. Entonces va a ser muy difícil para nosotros estar a la altura de nuestra responsabilidad de poner bajo control las fuerzas de destrucción desatadas. El director científico del proyecto Manhattan, Robert Oppenheimer, no firmó la petición, porque él opinaba que lo mejor era dejar la decisión sobre el uso de la bomba atómica en las manos de los políticos de Washington, ya que, decía Oppenheimer, los científicos no conocemos toda la información sobre la situación del conflicto
y tampoco sabemos las posibles reacciones de Japón. Bueno, lamentablemente, esta carta, que es una obra que muestra la altura humana de estos científicos, nunca llegó a la cadena de mando del presidente Truman. Leo Szilard, el ideólogo, el redactor de la carta y el que consiguió la firma de los 70, cometió el error de entregarle esa carta al hombre que poco después iba a ser el secretario de Estado, James Byrnes. ¿Y quién era James Byrnes? Era un firme partidario de usar la bomba contra los japoneses. Él decía que tenemos la bomba, tenemos que usarla. No solamente para que se rinda Japón, sino para mostrarle al mundo lo poderoso que somos. O sea, James Byrnes era un belicista, un tipo que creía en la fuerza de las armas y no tenía para nada algún atisbo de compasión hacia las víctimas inocentes que necesariamente iba a producir una detonación atómica. Cualquier guerra, de verdad, produce víctimas inocentes, a lo que se llaman daños colaterales. Pero nunca un arma tenía el poder de crear tantas víctimas inocentes juntas. Así que James Byrnes no le entregó la petición al presidente, no le entregó la carta a Truman. El único resultado de la iniciativa de Leo Szilard fue que el general Leslie Groves, director militar y de seguridad del proyecto Manhattan, ordenó investigar al científico, ordenó que se busque cualquier tipo de prueba de conducta ilegal para que se pudiera procesarlo. O sea, el tipo dijo, Leo Szilard, el que ideó, el que creó la idea de la fusión nuclear, este tipo está loco. Conseguimos el arma y él no quiere que usemos. Vamos a meterle preso. Y mandó a investigarle a Leo Szilard, ¿verdad? No pasó nada, por supuesto. Tenía una conducta intachable. El secretario de guerra en ese momento, Henry Stinson, llamó a un comité interino de 8 miembros para asesorarle al presidente Truman sobre el uso de la bomba atómica. O sea, no había, por supuesto, ni siquiera entre los militares el convencimiento de que esa bomba tenía que usarse. Y ese comité de 8 personas, a su vez, le pidió a un pequeño grupo de científicos destacados del proyecto Manhattan, entre ellos Oppenheimer, el jefe del proyecto, a que le den su opinión. ¿Qué creen ustedes que tenemos que hacer con la bomba? Y estos científicos, o sea, un grupo reducido, digo, le entregó a este comité un informe, digamos, una opinión más que un informe, el 16 de junio de ese año. Estamos hablando de 1945. Y en esta opinión, en esta nota decían, las opiniones de nuestros colegas sobre el uso inicial de estas armas no son unánimes. Quienes propugnan una demostración puramente técnica desearían proscribir el uso de armas atómicas y temen que si las usamos ahora, nuestra posición en futuras negociaciones van a verse perjudicadas. Otros destacan la oportunidad de salvar vidas estadounidenses mediante el uso militar inmediato y creen que ese uso va a mejorar las perspectivas internacionales,
ya que están muy preocupados por la prevención de la guerra, para prevenir futuras guerras, ¿verdad? Bueno, decían también que nosotros nos encontramos más cerca de estas últimas opiniones. No podemos proponer ninguna demostración técnica que pueda poner fin a la guerra. No vemos ninguna alternativa aceptable al uso militar directo. Después de leer ese informe, el 21 de junio, el comité interino de los 8 científicos redactó su recomendación y decía en esa recomendación algo que sí leyó el presidente Truman. Decía que el arma se utilice contra Japón lo antes posible, sin previo aviso y contra un objetivo doble, es decir, una instalación militar o una fábrica de guerra rodeada o adyacente a casas y otros edificios más susceptibles de sufrir daño. O sea, ellos decían que tenían que tirar la bomba contra objetivos militares, pero además contra objetivos militares que estaban rodeados de gente, de casa, para que se vea el daño que puede causar la bomba, ¿verdad? Suena bastante cruel eso. Así que el 6 de agosto de 1945, Estados Unidos lanzó una bomba atómica sobre Hiroshima. 2/3 partes de los que segundos antes había sido el hogar de 255,000 personas se transformaron, 2/3 partes en un desierto calcinado, salpicado de restos carbonizados, humeantes, un paisaje de ruinas y de incendios. En el primer segundo en que detonó la bomba, murieron directamente 70,000 personas. Pero no es que murieron así calcinadas con dolor, sino que directamente esas 70,000 personas se fundieron, desaparecieron por las altísimas temperaturas que alcanzó la detonación de la bomba. 70,000 personas desaparecieron de repente. Y decenas de miles más fueron falleciendo en los días, en las semanas y en los meses siguientes a causa de las quemaduras, de las heridas o de las dolencias, debidas a un agente desconocido hasta el momento. Desconocido para los que no eran los científicos que crearon la bomba, la radiación. A finales de 1945, la cifra de muertos, a finales de ese año, en agosto se lanzó la bomba, y para fin de año, las cifras de muertos ya eran de 140,000. Y esa cifra fue creciendo en los años siguientes. No contento con eso, 3 días más tarde, Estados Unidos tiró otra bomba sobre Nagasaki. Y en Nagasaki perdieron la vida 200,000 personas. La mayoría de ellas civiles, nada de militares. Y 6 días más tarde, Japón anunció su rendición incondicional. Bueno, uno de los 8 miembros de ese comité interino convocado por el secretario de Guerra Stinson, ¿se acuerdan? Para asesorar al presidente Truman sobre el uso de la bomba. Uno de ellos fue
el prestigioso científico era un físico, Carl Taylor Compton, presidente del Instituto Tecnológico de Massachusetts. Este muchacho Taylor Compton, un año más tarde, en diciembre de 1946, en la revista The Atlantic, publicó un artículo en el que exponía los argumentos que le llevaron a esos 8 científicos a recomendar utilizar la bomba atómica en la guerra. Decía Taylor Compton en su artículo en la revista The Atlantic: es fácil ahora, después de lo que pasó, mirar atrás y decir que Japón ya era una nación derrotada. Y eso nos llevaría a la pregunta de cuál fue la justificación del uso de la bomba atómica para matar a tantos miles de japoneses indefensos de esa forma inhumana. Tuve, dice Taylor Compton, una oportunidad excepcional de conocer los hechos pertinentes desde diversos ángulos, pero no fui responsable de ninguna de las decisiones. Por lo tanto, puedo hablar sin ponerme a la defensiva. Si bien mi papel en el desarrollo de la bomba atómica fue muy menor, formé parte del grupo convocado por el secretario de Guerra Stinson para ayudarle en los planes para su prueba, para su uso, para su manejo. Y después, poco antes de Hiroshima, me asignaron al general MacArthur en Manila y viví 2 meses con su Estado Mayor. Así aprendí algo sobre los planes de invasión y sobre la sincera convicción de estos oficiales, que estaban bien informados de que aún nos esperaba una lucha desesperada y costosa. Finalmente, pasé el primer mes después del Día de la Victoria en Japón, donde pude constatar de primera mano el estado físico y psicológico de ese país. Algunos de los japoneses a los que consulté eran amigos científicos y amigos personales de toda la vida. Con esta experiencia, creo con plena convicción que el uso de la bomba atómica salvó cientos de miles, quizás millones de vidas, tanto estadounidenses como japonesas, que sin duda la guerra habría continuado durante muchos meses, que nadie en conciencia, sabiendo como el secretario Stinson y los jefes de Estado Mayor lo que probablemente se avecinaba y lo que la bomba atómica podría lograr, podría haber tomado una decisión diferente. O sea, él defiende el uso de la bomba atómica diciendo que estando 2 meses en el frente de batalla y después de la rendición japonesa, 1 mes en Japón, llegó a la conclusión de que la guerra sin la bomba atómica iba a costar cientos de miles de vidas todavía, tanto de norteamericanos como de japoneses. Bueno, un punto que suele olvidarse cuando se habla del ataque atómico sobre Hiroshima y sobre Nagasaki es que los estadounidenses no fueron los únicos que consideraron necesaria la utilización de la bomba. Los ingleses, que eran los aliados de los norteamericanos, también se mostraron a favor. Durante una reunión de la Comisión Conjunta de Política, espectacular el nombre, la reunión de la Comisión Conjunta de Política, que se hizo en Washington el 4 de julio, Día de la Independencia Americana. Estamos hablando de 1945, todavía no se había lanzado la bomba. Faltaba 1 mes para que se lance la bomba. En esa reunión,
repito, de la Comisión Conjunta de Política que reunía a norteamericanos e ingleses, los representantes del gobierno inglés dijeron que ellos creían que Estados Unidos tenía que usar la bomba atómica contra Japón. Esos son los antecedentes, pero todavía no contestamos una pregunta que es importante. ¿Realmente fue así? ¿Realmente la única manera de evitar una cruenta invasión terrestre de las islas japonesas iba a masacrar a decenas de miles de civiles? Y otra pregunta es, ¿los aliados, y sobre todo Estados Unidos, que era el que estaba en el frente de batalla, le enviaron, aunque sea un ultimátum a Japón? Le dieron a Japón la oportunidad de rendirse. Y este realmente es otro punto bastante polémico de la historia. Porque el 26 de julio de 1945, 26 de julio, 45, 2 semanas antes del bombardeo de Hiroshima, Harry Truman, presidente de los Estados Unidos, Winston Churchill, premier de Inglaterra, y el presidente de China, en ese momento era Chiang Kai-shek, firmaron lo que se llamó la Declaración de Potsdam, un documento en el cual se detallaban los términos que tenía que cumplir el imperio del Japón para su rendición. Y se amenazaba a Japón con la destrucción inmediata y total si no se rendía. Era un ultimátum, ¿verdad? Decía, ríndanse, estas son las condiciones, y si no se rinde, la destrucción va a ser inmediata y total. Sí, era un ultimátum, pero a este ultimátum, a esta amenaza, le faltaba algo que tiene muchísimo peso. Le faltaba hacer mención a la posesión por parte de Estados Unidos de la bomba atómica. O sea, en este documento, firmado por Chiang Kai-shek, por Churchill y por Truman, no se hablaba de la bomba atómica, no se mencionaba la bomba atómica. Y Estados Unidos ya había probado la bomba. Y uno se pregunta, mucha gente se pregunta, esa advertencia de una destrucción inmediata y total podía tomarse como una alusión a que ya tenían la bomba. Y sí, se podía tomar, pero se podía tomar de muchas otras maneras. Quedaban abiertas las posibilidades de una serie de interpretaciones. Y en este lugar, en esta nota también se exigía al Japón la rendición incondicional. Y eso resultaba inaceptable para el sentido de honor de los altos mandos militares japoneses y del emperador. A pesar de que el ministro de Japón, Kantaro Suzuki, simpático de su nombre, ¿verdad? Kantaro Suzuki, y su secretario, jefe de gabinete, Isatsune Sakomitsu, y el ministro de Asuntos Exteriores, Shigenori Togo, consideraban que las condiciones exigidas en esa declaración de Potsdam tenían que ser aceptadas. El Consejo Supremo para la Dirección de la Guerra, en Japón por supuesto, no opinaba lo mismo. El ministro de Guerra, Korechika Anami, el general Yoshihiro Umesu y el almirante Soemu Toyoda se opusieron terminantemente a rendirse, a aceptar el ultimátum de rendición de la reunión de Potsdam. Ellos consideraban que los términos en ese ultimátum
les sometía a una rendición demasiado deshonrosa y aconsejaron al gobierno que rechace el ultimátum abiertamente. Los líderes militares no querían, entre otras cosas, que el ejército japonés fuese completamente desmantelado. Y era lógico, ¿verdad? Si se desmantela el ejército, los líderes del ejército, los generales y coroneles, etcétera, iban a quedar sin poder y sin autoridad para siempre. Hay muchos historiadores que dicen que un papel clave fue desempeñado por el ministro de Exteriores, Shigenori Togo. Un papel clave en el desarrollo de los acontecimientos que se sucedieron. ¿Qué es lo que pensaba el ministro de Exteriores? Él tenía la esperanza de que la Unión Soviética, que no estaba en guerra con Japón, acepte mediar en las negociaciones de paz con los aliados occidentales, con Inglaterra y con Estados Unidos, y que con esa mediación de la Unión Soviética, los japoneses podían lograr condiciones de rendición más favorables, o como decían ellos, menos deshonrosas. ¿Por qué? Porque había numerosos aspectos que la declaración de Potsdam dejaban en el aire, como por ejemplo la futura forma de gobierno de Japón, el destino de los que fueran acusados por crímenes de guerra, a quienes se prometía justicia severa, y sobre todo el estatus del emperador después de la rendición, porque al emperador no se le mencionaba ninguna parte del ultimátum. En este ultimátum, sin embargo, se podía leer: la autoridad e influencia de quienes han engañado y desorientado al pueblo japonés para embarcarse en la conquista mundial debe ser eliminada para siempre. Y la autoridad principal era el emperador. Bueno, volvamos un poco atrás. 2 semanas antes de la declaración de Potsdam, el 12 de julio, Togo había pedido al embajador japonés en Moscú, que era Naotake Sato, que le informe a los soviéticos en nombre del emperador de que Japón no tenía otra alternativa que llevar la guerra hasta el final mediante un esfuerzo bélico total, si Estados Unidos y Reino Unido exigían una rendición incondicional. Y como Stalin, que me olvidé de contarles que también había participado en la conferencia de Potsdam, pero que no había firmado el ultimátum porque técnicamente la Unión Soviética no estaba en guerra con Japón. Eso, que Stalin, que no haya firmado el ultimátum, le dio esperanzas a Togo de contar con el apoyo soviético como mediador entre las partes. Pasa que los aliados habían descifrado hacía ya mucho tiempo los códigos secretos japoneses, incluso el que usaban para enviar mensajes a sus diplomáticos de alto nivel. O sea, que los norteamericanos sabían de las esperanzas que los japoneses tenían en Stalin, en la mediación de la Unión Soviética. Bueno, así las cosas, Togo, ministro de Exteriores, se reunió con el emperador Hirohito y le aconsejó retrasar la respuesta a este ultimátum hasta que la Unión Soviética responda la propuesta japonesa de mediar en los acuerdos de paz.
Años más tarde, un funcionario del Ministerio de Exteriores que estuvo presente en esa reunión contó que el emperador dijo: la declaración de Potsdam me parece aceptable en principio. El emperador estaba de acuerdo. Lo que sí que el 28 de julio, Japón responde a la declaración de Potsdam a través de su primer ministro Suzuki, que esta respuesta hizo correr en ese momento y hasta ahora ríos de tinta. La respuesta fue mokusatsu. Ese término se puede traducir como ignorar, como no darle pelota al ultimátum, o tratar al ultimátum con un silencioso desprecio. Mokusatsu. Una respuesta que no es respuesta, sino que es desprecio. Pero también puede ser interpretado, dicen algunos, como abstenerse de comentar. Bueno, más adelante, disculpen la falta de orden, a partir de 1950 surgió el mito de que los Estados Unidos habían decidido lanzar la bomba atómica por una incorrecta traducción de ese término, al pensar que Japón despreciaba la declaración de Potsdam en lugar de simplemente abstenerse de hacer comentarios sobre la misma. Pero este mito, no tiene asidero si se lee la declaración completa del primer ministro, que apareció, para colmo, publicada en los propios periódicos japoneses. Y en esta declaración completa se lee que el ministro afirma claramente que Japón seguiría luchando, y cuya frase polémica fue traducida al inglés por la propia agencia de noticias, oficial del Imperio japonés, que se llamaba Domei Press, como el gobierno japonés ignora esto. Ignora la declaración de Potsdam, mokusatsu, y estamos decididos a continuar nuestra amarga lucha hasta el final. Los estadounidenses sabían que en la cúpula del poder japonés había unos debates muy intensos, muy candentes, pero solo podían hacer suposiciones, digamos, sobre el peso real que tenían en esa cúpula los que eran partidarios de la rendición de Japón. Bueno, 9 días después de la respuesta de Suzuki, el 6 de agosto, se bombardea Hiroshima. Después de conocerse la masacre, Harry Truman pronunció un discurso que es muy famoso, ¿verdad? Y que fue recogido por la agencia de noticias japonesa. Y en este discurso, Harry Truman amenaza que si Japón no acepta los términos de la declaración de Potsdam, podía esperar del cielo una lluvia de ruinas y desgracias jamás vistas en la tierra hasta ahora. Suzuki volvió a reiterar ante la prensa japonesa la voluntad del gobierno de seguir luchando. Mucha gente se preguntaba en ese entonces, y ustedes seguramente ahora, ¿por qué, llegado a ese punto, acababa de explotar una bomba atómica, acababa de ser destruido toda una ciudad, 70,000 japoneses habían desaparecido, se habían
no incinerados, habían desaparecido directamente. Se habían convertido en partículas de aire. ¿Y cómo el pueblo japonés no se rebelaba contra sus dirigentes? Si sabían que la guerra estaba perdida y que Estados Unidos tenía el poder de destruir ciudades enteras con una sola bomba. ¿Qué sentido tenía mantenerse en la lucha? Bueno, aparte de las tradicionales ideas de honor y obediencia de los japoneses que se puede argumentar, el punto clave en esos días era otro. En realidad, el pueblo japonés no tenía idea de lo que estaba pasando. Todas las noticias, toda la información era absolutamente censurada por el gobierno. Los japoneses creían que estaban ganando la guerra. Y en el caso de la explosión de la bomba atómica en Hiroshima, solo los habitantes de las zonas cercanas eran conscientes de que había ocurrido algo terrible. Pero ni siquiera ellos, que habían visto la explosión, que habían sentido el viento, que muchos de ellos estaban contaminados por la radiación, ni siquiera ellos tenían en claro qué es lo que había pasado. La declaración de Potsdam, el ultimátum de Potsdam, había sido publicado en Japón, traducido con grandes recortes. Se había omitido la amenaza de una destrucción inmediata y total. Y aunque bombarderos estadounidenses habían tirado sobre Japón más de 3 millones de panfletos con la declaración de Potsdam, es muy poco probable que haya sido leído por un porcentaje significativo, digamos, de la población. ¿Por qué? Porque leer propaganda enemiga o escuchar emisoras de radio extranjeras se consideraba un crimen en Japón en ese momento y te podía llevar a cárcel por años. Entonces, muy poca gente se animaba a tomar los panfletos que tiraban los aviones y nadie escuchaba emisoras de radio extranjera. Eso era delito. Bueno, entonces quedamos con que la última esperanza del gobierno japonés era la colaboración de la Unión Soviética como mediadora, Stalin ahí limando las asperezas de la declaración de Potsdam, ¿verdad? Pero esa última esperanza se desvaneció 2 días más tarde, el 8 de agosto, cuando Stalin decidió declararle la guerra a Japón, un poco tarde, ¿verdad? Y se adhirió a la declaración de Potsdam. Eso fue el 8 de agosto. El 9 de agosto cayó la primera bomba atómica. El 9 de agosto, la primera bomba atómica. Perdón, la segunda bomba atómica. La primera cayó antes, ¿verdad? Stalin espera que caiga la primera bomba. Ahí se da cuenta de lo que era la bomba atómica. Y ahí le declara la guerra a Japón, ¿verdad? Un poco estúpido de su parte, ¿verdad? Entonces, el 9 de agosto cae la segunda bomba atómica, esta vez sobre Nagasaki. En Nagasaki 40.000 personas se fumaron en el acto. Se convirtieron en aire, 40.000 personas. Unas horas antes, los rusos, los soviéticos, habían comenzado desde 3 frentes la operación Tormenta de Agosto. ¿Qué era eso?
la invasión de Manchukuo, un estado, digamos, títere establecido por los japoneses en lo que ahora es la Mongolia Interior en el noreste de China. Un día más tarde, el 10 de agosto, después de largas, intensas reuniones del gobierno japonés, el primer ministro Suzuki envió telegramas a los aliados anunciando que Japón se iba a rendir, que iba a aceptar las disposiciones de la declaración de Potsdam, pero que no iba a aceptar ninguna condición de paz que perjudique las prerrogativas del emperador. O sea, la forma de gobierno del país no iba a cambiar y el emperador de Japón seguiría siendo un cargo de poder real, no un cargo decorativo. Bueno, los aliados enviaron su respuesta escrita por el secretario de Estado de los Estados Unidos, James Byrnes, y decía lo siguiente: desde el momento de la rendición, la autoridad del emperador y del gobierno japonés para gobernar el Estado quedará sometido al comandante supremo de las potencias aliadas, que van a dar los pasos que consideren necesarios para efectuar los términos de la rendición. La forma de gobierno final que adopte Japón, de acuerdo con la declaración de Potsdam, será establecida por la voluntad expresada libremente por el pueblo japonés. O sea, le decía, no es que al rendirse ustedes nosotros aceptamos que el emperador siga siendo el poder real. Vamos a llamar a unas elecciones y que el pueblo japonés decida qué tipo de gobierno quiere. Hirohito, todos sabemos, siguió siendo el emperador de Japón hasta que murió en 1989. Hirohito llegó a venir de visita al Paraguay. El 15 de agosto, a las 12 del mediodía, los japoneses escucharon por primera vez la voz de su emperador. Fue en el discurso en el que anunciaba la rendición. Hirohito le dijo por radio a la gente: a pesar de que todos han dado lo mejor, la situación de la guerra no se desarrolló en provecho de Japón. Las tendencias generales del mundo se han vuelto contra nuestros intereses. Además, el enemigo ha empezado a utilizar una bomba nueva, muy cruel, cuya capacidad de provocar daño es realmente incalculable, provocando la muerte de muchas vidas inocentes. Si continuáramos luchando, no solo tendría como resultado el colapso y destrucción de la nación japonesa, sino que también conduciría a la completa extinción de la civilización humana. Solo 3 días antes, en la noche del 12 de agosto, un grupo de oficiales encabezado por el mayor Kenji Hatanaka había tratado de llevar a cabo un golpe de Estado con el fin de proseguir con la guerra. Pero este grupo de oficiales, por suerte, no encontró el apoyo que esperaba entre los altos mandos militares, porque los altos mandos militares eran realmente conscientes de que el conflicto
era insostenible para Japón. El 28 de agosto comenzó la ocupación aliada de Japón y el 2 de septiembre, en el acorazado Missouri, anclado en la bahía de Tokio, se hizo la ceremonia de la firma del documento de rendición, el acuerdo que formalizaba el fin de la guerra. La pregunta es, ¿el resultado final habría sido el mismo sin el uso de esas dos bombas atómicas? Sin duda, Japón iba a perder la guerra. La cuestión era cuándo iba a perder la guerra y a qué precio. Aunque durante los primeros meses del conflicto los japoneses se habían expandido rápidamente, por el Océano Pacífico con ofensivas veloces. Su derrota en lo que fue la batalla naval, más bien aeronaval, decisiva, la batalla de Midway, en junio del 42, 3 años antes, había cambiado el curso de la guerra. Lentamente, isla a isla, los norteamericanos consiguieron avanzar hasta controlar todo lo que había conseguido la expansión japonesa. En la primera mitad de 1945, ya ellos, los norteamericanos, habían tomado el control de las islas de Iwo Jima y Okinawa. Iwo Jima le costó la vida a 30,000 norteamericanos, entre muertos y desaparecidos en combate. Y la segunda, la conquista de Okinawa, costó otras 20,000 vidas norteamericanas. Entonces el cálculo era cuántas vidas vamos a perder si desembarcamos en las principales islas del archipiélago japonés. Japón tenía graves problemas logísticos para seguir con el esfuerzo bélico. Su economía de guerra estaba tan hundida como su flota mercante, destruida por la campaña submarina de los aliados y también por las minas que se habían diseminado por todas las aguas costeras del Japón. Japón todavía tenía unos cuantos barcos de guerra y un par de docenas de submarinos, pero sufría de la escasez de combustible y eso prácticamente anulaba su capacidad operativa. Mientras tanto, los aliados acumulaban sus tropas en Okinawa, pensando en invadir ya la siguiente isla, la isla de Kyushu, que era la más meridional de las grandes islas del archipiélago japonés. Se puede leer en el diario de guerra del cuartel general imperial lo siguiente: ya no podemos dirigir la guerra con alguna esperanza de éxito. El único plan que queda es que los 100 millones de japoneses, en realidad eran 72 millones más o menos la población de Japón en ese momento, sacrifiquen sus vidas cargando contra el enemigo para hacerles perder la voluntad de combatir. O sea, lo que ellos pensaban, el alto mando japonés, vamos a perder la guerra, pero los japoneses tienen que cargar, avanzar contra el enemigo, ofrendar sus vidas para que el enemigo pierda la voluntad de combatir. O sea, un suicidio colectivo es lo que
sugería el alto mando japonés. Ese espíritu de lucha, digamos, a ultranza, por usar un término que acá se usa en la policía, se ve en la planificación que hicieron de la operación Ketsugo, la defensa total frente a la invasión de la isla de Kyushu. Contrariamente de la estrategia que habían usado en Iwo Jima y en Okinawa, donde habían permitido a los estadounidenses desembarcar en las playas para combatirles tierra adentro. El plan japonés en Kyushu era atacar con todo en las cabezas de playa. Iban a enviar una primera oleada de más de 3.000 kamikazes contra las lanchas de desembarco, y si aún así no se frenaban, iban a lanzar otra oleada de kamikazes junto a 5.000 lanchas rápidas suicidas. Shin-Yo se llamaban estas lanchas. Y también iban a lanzar contra la flota invasora todos los destructores y submarinos que les quedaban. Iban a utilizar las últimas gotas de combustible para chocar contra los barcos enemigos. El Estado Mayor del general MacArthur, que era el comandante de las tropas norteamericanas, tenía previsto lanzar la invasión de Kyushu el 1 de noviembre. Y habían pensado que iban a sufrir unas 50.000 muertes solo para establecer las primeras cabezas de playa. Y después de establecer esas cabezas de playa, esperaban una lucha todavía más costosa en vidas antes de que Japón fuera sometido. Bueno, vamos a parar acá. Oyente, buenas noches. ¿Qué tal, don Peralta? Buenas tardes. ¿Cómo anda? Noche, tarde, noche. Acá escuchándole, don Carlos, don Alberto Peralta. Muy bien, gracias. ¿A quién le dominaban el lobo del desierto? Pero este era el alemán. No, eso era en otro lado del planeta. Era en África, en el Sahara. Qué desastre, la guerra es guerra. Así es. Y sabe que estoy considerando nomás Ipuaguazú, norteamericano, en el desierto, en el mar, en el aire, y justamente hablando de los japoneses también es de una estirpe medio tipo el soldado guaraní, el paraguayo, Ipuaguazú, japonés fuera. Y probablemente si no fuera también lastimosamente por la desgracia que pagan también inocentes, ¿verdad? Si se alargaba eso. Pues estoy escuchando cómo mataron muchos norteamericanos estos japoneses. Muchísimo, muchísimo. Aparte, como usted fuera de toda lisonjería, desmenuzar esto, un término que usa don Vladimir, la forma de estar narrando nos abre un poco la mente y entendemos, y es cruel desde donde se lo mire. Es cruel. La guerra es lo peor que hay. Eso es así. Lástima. ¿Sabe que yo soy muy sensible? Ajá. Soy duro en el momento que tengo que ser probablemente, pero gracias a Dios, como dijo Norman Schwarzkopf, los hombres que no lloran, lo que a mí me conmueve, dice, porque él dice que lloró cuando se acordó la tormenta del desierto. Así es. La muerte que ve uno por ahí. Dios mío. Tremendo, don Alberto. Es triste recordar, pero hay que saber la historia. Así es, señor. El que no conoce la historia está condenado a repetir los errores. Y pareciera que no, ¿verdad? No se aprende. Así es. Tropezamos 2 y 3 veces con la misma piedra. Sí, señor. Un abrazo, don Alberto. Abrazo para vos. O sea que para tomar Kyushu
MacArthur decía, 50,000 hombres nuestros van a morir para tomar las cabeceras de playa. Y después en la lucha al interior de la isla va a ser mucho más costoso en vida todavía nuestro trabajo. Bueno, la lógica pues nos hace pensar que Japón ya sabía que no podía ganar. Japón ya sabía que iba a perder la guerra, ¿verdad? Entonces, la lógica nos hace pensar que los líderes se iban a rendir, que iban a decir, bueno, vamos a suspender acá esto, vamos a aceptar las condiciones, ¿verdad? Y vamos a tratar de firmar un acuerdo, un armisticio en los mejores términos posibles. Pero eso no fue lo que hicieron muchos líderes. Por ejemplo, Hitler. A principios del 44 ya se sabía, y sabían Hitler y muchos de sus generales, que lo mejor para Alemania habría sido rendirse cuando aún controlaban gran parte de Europa, a fin de negociar la paz con algunas cartas a su favor y ahorrarle al pueblo alemán el sufrimiento y la debacle de una invasión de su propio territorio, ¿verdad? Estaban todavía lejos del territorio alemán, tanto norteamericanos como rusos, como soviéticos, ¿verdad? Y sobre todo iban a ahorrarse la invasión de Alemania por parte de los soviéticos. Le tenían mucho miedo a las represalias soviéticas porque ellos habían sido también muy crueles en la invasión de la Unión Soviética. Pero al final los alemanes sufrieron las terribles consecuencias de que Hitler no quería admitir la derrota. No es que no sepa Hitler que iban a perder la guerra. No es que no sepa, no quería admitir. Porque aunque se suele hablar de cuáles son los intereses de un país, en realidad los países no tienen intereses. Quienes tienen intereses son las personas, los dirigentes. Ellos son los que finalmente dicen, bueno, los intereses nacionales son esto o aquello, ¿verdad? Y no son los intereses nacionales, son los intereses de esos dirigentes. Esos dirigentes que asocian los intereses del país a sus propios intereses. Hitler sabía que los aliados iban a acceder a firmar la paz con Alemania, pero nunca le iban a dejar libre a Hitler. Hitler sabía que él iba a ser juzgado por los crímenes de guerra, por el Holocausto. Y con toda probabilidad, una vez terminado su juicio, iba a ser ejecutado. Así que, si la rendición para Hitler equivalía a la muerte, ¿por qué no iba a ordenar que siga la guerra hasta el último hombre? Y en el caso de Japón, los aliados tenían esa idea, decían, los japoneses van a seguir peleando, van a seguir siendo combativos. Y al contrario de pensar que se iba a haber una rendición, sabían que mirando los pilotos kamikaze y las cargas suicidas de oficiales y soldados que preferían la muerte, les mostraban que enfrentaban un enemigo con un grado extremo de fanatismo guerrero. Bueno, hasta ahí por hoy.
la historia de la bomba atómica. Vamos a continuar, si Dios quiere, mañana o pasado, pero ahora lo que tenemos que hacer es irnos a la pausa. Pero antes de la pausa... En tu producción ganadera es necesario que tomes acciones estratégicas. Con Granusa, arma el más efectivo proyecto de suplementación del ganado y optimizar los insumos disponibles en tu establecimiento. Los técnicos de Granusa serán tus mejores aliados para trabajar juntos en los grandes desafíos que se van a presentar en cada etapa del año. Pedí ya una visita a tu establecimiento para alcanzar los mejores resultados. Granusa, excelencia en nutrición animal. Es sumamente importante conocer el desarrollo de un país. Carreteras y algo más de Andrea Peris es un medio digital paraguayo enfocado en las carreteras, infraestructura, agua y saneamiento, tecnología, eventos, energía. Demostramos el crecimiento del país y del mundo. Ofrecemos espacios publicitarios en redes sociales y en nuestra plataforma web. Conocernos más en www.carreterasyalgomás.com.py. Seguirnos en redes sociales. Estamos en Facebook, Instagram y YouTube como Carreteras y Algo Más de Andrea Peris y en X como @perisandru. Sos ingeniero, dueño de una constructora trabajando en agua y saneamiento, energía, tecnología. Contactanos y sé parte de este gran sector de la economía. Desde Coca-Cola Paraguay reafirmamos nuestro compromiso con la circularidad de los envases. Por eso ahora las botellas de spray están hechas 100% con material reciclado. Vos también podés unirte al ciclo de la frescura, separar tus residuos y darle una nueva vida a tus botellas. Coca-Cola, magia de verdad. Carreteras y algo más.com.py. Creciendo juntos. Toda la información sobre infraestructura en general y de carreteras de Paraguay y del mundo en un solo lugar. Carreteras y algo más de Andrea Peris. Visítanos en www.carreterasyalgomás.com.py y Twitter @perisandru. Hashtag Carreteras y algo más. Instagram @carreteras y algo más. ABH Construcciones ofrece servicios industriales para empresas líderes de nuestro país. Trabajos con pintura epoxi y mortero epoxi, autonivelantes para cámaras frigoríficas y todo tipo de trabajos de construcción en general con mano de obra calificada. Contacta con los profesionales de ABH Construcciones llamando al 0992-731-085. Desde Coca-Cola Paraguay estamos comprometidos con la circularidad de nuestros envases. Por eso ahora las botellas de Sprite también están hechas 100% con botellas recicladas. Únete al ciclo de la frescura, separa tus residuos y dale una nueva vida a tus envases. La producción nacional necesita aliados para seguir creciendo. Por esa razón, en Granusa impulsamos el desarrollo productivo del país gracias a la innovación en nutrición animal. Nuestra misión principal es ayudarte a lograr tus objetivos en cada etapa y ciclo productivo. Somos tus aliados estratégicos en nutrición para la ganadería paraguaya. Granusa, excelencia en nutrición. Radio 1000 te escucha, te informa. Seguimos escuchando Jarro Café a 1000. Attention mesdames et messieurs, dans un instant, on va commencer. Installez-vous dans
votre fauteuil bien gentiment. 5, 4, 3, 2, 1, 0, parti. Tous les projecteurs vont s'allumer et tous les acteurs vont s'animer en même temps. Attention mesdames et messieurs, c'est important. On va commencer. C'est toujours la même histoire depuis la nuit des temps. L'histoire de la vie et de la mort, mais nous allons changer le décor. Espérons qu'on la jouera. 19, 18 minutos, a ver qué dice la gente. Hugo Medina dice, buenas tardes Albert, genial el programa, la película se llama Oppenheimer, sí. ¿Viste el discurso de Trump? Le llama la atención a Pedro Sánchez por España, que no quiere poner el 5% como todos los de la OTAN. Y Pedro se comprometió solo hasta el 2.5%. Su partido no quiere saber de invertir en armas y plata en la OTAN. España es un problema, dijo Donald Trump. Jodido eso, ¿verdad? Y bueno, tenemos que irnos otra vez a la pausa. Il ne pourra que s'améliorer. Radio 1000 AM es tu Radio 1000. Carreteras y algo más.com.py. Creciendo juntos. Toda la información sobre infraestructura en general y de carreteras de Paraguay y del mundo en un solo lugar. Carreteras y algo más de Andrea Peris. Visítanos en www.carreterasyalgomás.com.py y Twitter @perisandru. Hashtag Carreteras y algo más. Instagram @Carreteras y algo más. Desde Coca-Cola Paraguay estamos comprometidos con la circularidad de nuestros envases. Por eso ahora, las botellas de Sprite también están hechas 100% con botellas recicladas. Únete al ciclo de la frescura, separa tus residuos y dale una nueva vida a tus envases. 3S Grupo Industrial SRL, Laboratorio de Productos Químicos, empresa socialmente responsable, dedicada a la producción y comercialización de productos químicos domisanitarios para limpieza y desinfección industrial, así como tratamiento de efluentes en diferentes tipos de rubros. Ofrece productos de alta calidad para el mercado nacional al mejor costo económico, social y ambiental, según los requisitos legales. 3S Grupo Industrial, acompañando el progreso del país con solución responsable y eficaz. Conozca toda la variedad de productos en Pilar 1717, Casi Nazaret, Asunción. Contactos al 0972 57 2007 y al 0983 78 1277. El chori tipo misionero, la butifarra una belleza, el toscano y parrillero, lo mejor para mi mesa. Y si me das un besito, chori queso y chori cheddar, ese rico matambrito que me vuela la cabeza. Ay, qué rica morcilla, qué rico pancho, los jamones y fiambres son guaraní, alimentos guaraní, el idioma del sabor. Transmite Radio 1000 AM. Seguimos escuchando Jarro Café a 1000. Bueno, Ever González dice, en el Paraguay quien llegó a venir fue el príncipe Akihito, tenés razón. Hoy día emperador vino en 1978. En la colmena hay fotos de su visita a las familias residentes locales. Dice, alucinantes, reales y tristes estos hechos. Buenas tardes, Albert, dice, anímelo, así mismo es. Y aquí les veo, voy a escuchar tu mensaje después, pues ya ahora no tengo más tiempo. Voy a escuchar después. Última pausa. Radio 1000. Desde Coca-Cola Paraguay estamos comprometidos con la circularidad de nuestros envases. Por eso ahora, las botellas de Sprite también están hechas 100% con botellas recicladas. Únete al ciclo de la frescura, separa tus residuos y dale una nueva vida a tus envases.
La producción nacional necesita aliados para seguir creciendo. Por esa razón, en Granusa impulsamos el desarrollo productivo del país gracias a la innovación en nutrición animal. Nuestra misión principal es ayudarte a lograr tus objetivos en cada etapa y ciclo productivo. Somos tus aliados estratégicos en nutrición para la ganadería paraguaya. Granusa, excelencia en nutrición. Esta es Radio 1000 AM, 1000 kHz. Es tu Radio 1000. Asunción, Paraguay. Bueno, vamos a ver si escuchamos en velocidad rápida lo que nos cuenta Aquiles Meo, que es muy interesante. Espera. Una audición por la radio, una grabación. Vuelo. Vos sabés, Alberto, que hay un detalle más en lo que está citando. Antes de que se rinda el desastre de la Arianda, antes de que se rinda el emperador japonés, él tenía que lanzar una audición por la radio, una grabación. Y unos cuantos militares se rebelan, se reúnen, asaltan el Palacio Imperial, pero no estaba el emperador ahí. Entonces secuestran la cinta. Y vos sabés cuál fue el argumento para que ellos se levanten. Esto está en Google, hay todo un libro escrito, fácilmente se puede encontrar. Sale uno de los coroneles y dice, un pequeño país de Sudamérica llamado Paraguay fue el que se enfrentó contra 3 naciones y fue casi destruido, pero nunca se rindió. Y sale él y dice, y nosotros, que ni siquiera vimos a ningún extranjero nunca en nuestra isla, pretendemos rendirnos, nosotros que somos el imperio más grande del mundo. Y eso es verídico, dijo. Quería recordarnos eso. Dale, viejo. Que sea una buena noche. Buen dato. Bueno, nos vamos, nos queda tiempo para más. Volvemos mañana a las 8 de la mañana. El que nos esté escuchando la radio a esa hora ya sabe muy bien lo que es. ¡Chao! Jarro Café a 1000 fue presentado por Carretera hacia algo más.com.py. Toda la información sobre estructuras en un solo sitio web. Granusa, excelencia en nutrición animal. Y Coca-Cola retornable. Menos plástico para el mundo. Más ahorro para vos. Coca-Cola, magia de verdad. Installez-vous dans votre fauteuil bien gentiment. 5, 4, 3, 2, 1, 0, partez. Tous les projecteurs vont s'allumer et tous les acteurs vont s'animer en même temps. Attention mesdames et messieurs, c'est important. On va commencer. C'est toujours la même histoire depuis la nuit.